Y si Dios quedó satisfecho con ese pago, eso significa que la maldición del pecado tuvo que ser revertida. ¿Cuál es la reversión de la maldición del pecado? Mueres por el pecado, pero si esa maldición se elimina, significa que no estás muerto, estás vivo. Así que la resurrección es el resultado del hecho de que Cristo pagó la deuda por nuestro pecado, que es una muerte humana, y Dios estaba satisfecho con ese pago. Según las Escrituras, Jesucristo sigue siendo verdaderamente humano con un cuerpo físico, aunque un cuerpo glorificado que es indestructible en este momento mientras hablamos en el cielo. En otras palabras, Cristo sigue siendo un hombre en el cielo y seguirá siendo un hombre para siempre. ¿Y por qué es un hombre? Tiene un cuerpo físico que es parte de su naturaleza humana. Un cuerpo que ahora está controlado por el Espíritu, es un cuerpo espiritual, significa bajo el dominio del Espíritu, un cuerpo que es indestructible, inmortal. Y ese cuerpo es un prototipo, por así decirlo, de los cuerpos que recibiremos cuando Cristo venga a glorificarnos. Ahora permíteme confirmar eso. Bien, ahora déjame mostrarte que Él es un hombre en el cielo con un cuerpo glorificado. Déjame trabajar hacia atrás como hice ayer. Empezaré desde el Apocalipsis, voy a trabajar hacia atrás para demostrar que todavía es un hombre con un cuerpo. Entonces, como cristiano, se supone que debes creer que Cristo es completamente Dios y completamente humano, con un cuerpo glorificado. Y nunca dejará de ser un hombre con un cuerpo glorificado. Eso es algo que asumió voluntariamente y algo que sabía que permanecería por siempre. Permanecería por siempre un hombre con un cuerpo físico, algo que sabía. Sería el caso y el precio que tenía que pagar y sin embargo lo pagó de todos modos porque así de mucho nos ama. Apocalipsis 22:16. Hermana, léelo en voz alta para mí. ¿Qué dice? Apocalipsis 22:16. Último capítulo del último libro de la Biblia. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ayúdame aquí. ¿Cómo puede Jesús seguir siendo un linaje de David en el cielo? ¿Ves lo que dice en 22:16? Yo soy la raíz, la base de la que David surge, pero también soy su descendencia. ¿Cómo puede ser el hijo, la descendencia, el descendiente de David ahora que Jesús está en el cielo? Sigue siendo un hombre, ¿lo entendiste? Su linaje. ¿Es qué? Su linaje, ¿lo entendiste? Un linaje que tendríamos en virtud de ser un hombre, porque como Dios no tiene linaje, así que en ese caso, Él te está diciendo, sigo siendo humano, y como humano, aún estoy conectado a David. Él sigue siendo mi padre, yo sigo siendo su hijo, pero soy más que eso, también soy su creador, porque Él es tanto Dios como hombre. Así que aquí, en Apocalipsis 22:16, claramente es humano, es un descendiente de David, pero es la raíz de David, la misma base de David, la fuente de vida de David, porque es el Dios hombre. Permíteme darte otras referencias. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5. 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5. ¿Qué dice ahí? ¿Quién es nuestro mediador ahora mismo? 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Tenemos un mediador. Tenemos un intercesor con Dios ahora mismo. ¿Quién es Él? ¿Quién es el que media ahora mismo con Dios en nuestro favor? La respuesta está en 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. ¿El quién? ¿El hombre. El hombre Cristo Jesús. ¿Entonces sigue siendo un hombre en el cielo? Entonces debería sorprenderte que todavía tenga un Dios en el cielo. O, cuando todavía es hombre en el cielo, mientras Cristo siga siendo hombre, siempre tendrá un Dios sobre él. La única vez que esa situación terminará es cuando deje de ser hombre. ¿Dejará alguna vez de ser hombre? Nunca. Así que nunca dejará de tener al Padre como su Dios. El precio que pagó voluntariamente para redimirnos de la ira venidera. ¿Ves su amor? Vayan a Hechos 17:30 al 31. Hechos 17:30 al 31. Lee eso para mí, hermana, si no te importa. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? ¿Por qué está mandando a la gente que se arrepienta? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por el hombre. Un hombre, ¿eh? ¿Ah? Así que un hombre va a juzgar al mundo. Hermana, un hombre va a juzgar al mundo. Sí. ¿Quién es ese hombre? A quien Él ha designado, le ha dado prueba de esto a todos levantándolo de entre los muertos. Entonces, ¿quién es ese hombre que viene a juzgar al mundo? Oh, Jesús. Por supuesto. El hombre que Dios levantó, ese es Jesús.
Entonces sigue siendo un hombre en el cielo. Y cuando Él regrese, ¿regresará como un espíritu o como un hombre? Como un hombre. Hechos capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 29 hasta el 32, pero solo para explicar el contexto, Pedro va a citar el Salmo 16, versículos del 8 al 11, un salmo escrito por David hace unos 1000 años. Mientras vas a Hechos capítulo 2, versículos 29 al 32, en ese salmo, David dice: no me abandonarás a la tumba ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y Pedro amplía esa profecía y le dice a los judíos: ustedes saben, oye, David murió y su tumba está con nosotros hasta el día de hoy. Entonces eso no puede ser una profecía sobre David, ¿verdad? Ha estado muerto por 1000 años, ha visto corrupción, se ha descompuesto, está en la tumba. Entonces, ¿David estaba equivocado o estaba hablando de otra persona? Así que Pedro toma ese salmo en particular para probar que la resurrección de Cristo fue profetizada de antemano por el profeta David. Dicho esto, veamos lo que Pedro dice sobre el cuerpo de Jesús. Hechos 2, 29 al 32. Preste atención específica al versículo 31. Hombres y hermanos, permitidme hablaros libremente sobre el patriarca David, que está muerto y sepultado, y su tumba está con nosotros hasta el día de hoy. Por lo tanto, siendo un profeta y sabiendo que Dios había jurado con un juramento a él, que del fruto de su cuerpo, según la carne, levantaría al Cristo para que se siente en su trono. Él, previendo esto, habló acerca de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hermana, ayúdame aquí. ¿Cómo evitó Dios que la carne de Jesús se corrompiera? Al levantarlo de entre los muertos. Ese es el verso 32. Leamos el siguiente verso. A este Jesús Dios levantó, del cual todos somos testigos. Entonces, ¿qué levantó Dios al tercer día? Jesucristo. Dios. ¿Qué específicamente? El hombre debe morir. La carne, eso es lo que dice el texto. ¿Qué resucitó Dios al tercer día? Su carne. ¿Dónde está su carne ahora? Recuerda, entiendes ese cuerpo. Lo tienes, es un cuerpo de carne. Un cuerpo físico que es indestructible, inmortal, no puede morir. No puede, para que no pueda decaer. Cuerpo de carne en el cielo. Mira, quiero enfatizar eso porque algunos dirán que es un cuerpo espiritual y asumirán que si es un cuerpo espiritual, no puede ser un cuerpo de carne. Eso es un grave malentendido del uso que Pablo hace del término cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual es un cuerpo de carne bajo el dominio del Espíritu Santo, no bajo el dominio del pecado. Eso es. Eso es lo que Pablo quiere decir con un cuerpo espiritual. Porque escucharás a algunos decir: oh, es un cuerpo espiritual, no es físico. No, eso no es lo que Pablo quiso decir. Un cuerpo espiritual es un cuerpo de carne que ya no está bajo el poder del pecado. Ahora está bajo el poder, el dominio del Espíritu de Dios. Correcto. Y como tal, ese cuerpo de carne no se deteriorará y ya no habrá más pecado con el que luchar. Ese es el cuerpo que tendremos cuando Cristo venga. Pero en cuanto a Cristo se refiere, su carne fue resucitada y hecha incorruptible, porque todavía es un hombre con un cuerpo de carne. Las dos referencias finales. Vamos a Lucas capítulo 24, versículos 37 al 38. Porque estamos leyendo Hechos, y el autor de Lucas escribió Hechos. Lucas 24, vamos a comenzar en el versículo 36 al 43. Lucas 24, versículos 36 al 43. La respuesta está en el 39. Lucas 24, versículos 36 al 43. ¿Entendido? Adelante. Bien, mientras decían estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero ellos se aterrorizaron y asustaron, y pensaron que habían visto un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpenme y vean, porque un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. ¿Qué tenía Jesús después de la resurrección? Carne y huesos. Tóquenme, soy carne y huesos, demostrando que no soy un espíritu. Soy yo volviendo a la vida al tercer día. Referencia final. Para hacer mi punto, Juan 20, 24, 29. Referencia final. Así que Jesús tiene un cuerpo de carne y hueso. Un cuerpo de carne que es incorruptible, inmortal, indestructible. Y todavía es un hombre en el cielo. Eso es lo que se supone debes creer según las Escrituras. Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. Ahora Tomás, llamado el mellizo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Así es. Los otros discípulos le dijeron entonces: hemos visto al Señor. Entonces les dijo:
A menos que vea en sus manos la señal de los clavos, y meta mi dedo en la señal de los clavos, y meta mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué supone exactamente la solicitud de Tomás? A menos que haga que ver y tocar las heridas en sus manos y su costado, ¿qué está suponiendo eso? Resurrección. Que él tiene un cuerpo, no solo un cuerpo, es ese cuerpo que fue clavado en la cruz, con las heridas aún allí, es decir, las marcas de las heridas. Así que ahora Tomás puede estar equivocado, tal vez no sabía de qué hablaba, pero luego Jesús aparece una semana después, sin estar físicamente presente. Él sabe lo que Tomás solicitó, y una semana después aparece y le dice a Tomás que léelo para mí. Y después de 8 días sus discípulos estaban de nuevo a la vista y Tomás con ellos. Jesús vino estando las puertas cerradas y se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira. ¿Mira qué? ¿Toca qué? Jesús, ¿a qué lo estás invitando a mirar y tocar? Mi cuerpo físico con las heridas y... No, Tomás, ¿eso es lo que querías para estar convencido de que estoy vivo? Aquí está. Ven, tócame. ¿Cómo sabía Jesús lo que Tomás había dicho cuando Jesús no estaba físicamente presente? Esa es su segunda naturaleza. Lo tienes. Aunque físicamente no está presente, como Dios supervisa y escucha todo. Así que como Dios escuchó a Tomás. Entonces una semana después aparece, hace que Tomás espere. Hablando de tortura, lo hace esperar una semana. ¿Sabes? Tal vez esa sea su forma de disciplinarlo. ¿Ah, sí? ¿Es eso? Te voy a hacer esperar. Así que el siguiente domingo aparece: Tomás, ven aquí. Toca y ve las marcas de las heridas en mi cuerpo. Deja de dudar y cree. Y Tomás hace lo único que cualquiera haría al ser enfrentado por el Señor resucitado. Mi Señor y mi Dios. Y él adora a Jesús. Pero ¿entienden lo que implica este pasaje? No solo Jesús tiene un cuerpo físico, sino que las marcas de las heridas están intactas en ese cuerpo. Algo que él seguirá teniendo para siempre. Así que para siempre, cuando veas a Jesús extender sus manos, verás las heridas como un recordatorio de su amor por ti y del precio que pagó para salvarte de la ira venidera. Ahora tenías la mano levantada, hermano. Sí, Jesús seguirá siendo un hombre en la carne. ¡Pum! Es una de las razones, posiblemente, para que sea más fácil para nosotros como carne reconocerlo cuando estemos allí. Posiblemente. Quiero decir, eso es posible porque eso es lo que somos. Sí, pero también porque Dios, si no se convirtiera en carne, podría aparecer en forma humana, sin realmente volverse humano. Así que es posible que sea la razón. Pero más que eso, si Jesús pagó el precio por nuestro pecado, y la deuda es el pecado, es la muerte. ¿Cómo sabemos que su pago fue aceptado? Correcto, si él pagó. Piensa en lo que estoy preguntando. Resurrección, lo tienes. Si él pagó la deuda por el pecado, y la deuda del pecado es la muerte. Y si Dios quedó satisfecho con ese pago, eso significa que la maldición del pecado tuvo que ser revertida. ¿Cuál es la reversión de la maldición del pecado? Mueres por el pecado, pero si esa maldición se elimina, significa que no estás muerto, estás vivo. Así que la resurrección es el resultado del hecho de que Cristo pagó la deuda por nuestro pecado, que es una muerte humana, y Dios estaba satisfecho con ese pago. Así que si Él está satisfecho con ese pago, eso significa que Jesús no puede permanecer muerto, ni tú ni yo, y eso es para el futuro. Así que esa es otra razón por la que Él fue resucitado, para demostrar que Dios estaba complacido con el pago. Lo aceptó en nuestro nombre, garantizando que tú y yo no permaneceremos muertos. En otras palabras, no estaremos sin cuerpo cuando Él regrese. Nuestros espíritus se unirán con cuerpos glorificados, indestructibles e inmortales como el suyo. De hecho, déjame demostrarte eso. Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Filipenses 3, 20 al 21. Entonces, sin la resurrección no tendríamos la certeza de que Dios había aceptado el pago. Así que permaneceríamos en duda y temor de la muerte. Pero la resurrección destruye cualquier miedo a la muerte que podamos tener y nos garantiza que tú y yo vamos hacia la gloria. Alabado sea su santo nombre. Encontrarás que Filipenses 3, 20 al 21 dice eso. Léelo en voz alta para mí. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos con ansias al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Quién transformará nuestro cuerpo vil para que sea conforme a su cuerpo glorioso? Así que nuestro cuerpo vil será como su cuerpo glorioso. Mira, la resurrección garantiza eso, hermano. Así que alaba al Señor. Lo que ves, Él va a transformar nuestro cuerpo que se está descomponiendo, nuestro cuerpo que está muriendo, nuestro cuerpo que es corrupto, para ser como su cuerpo glorioso. De modo que nuestros cuerpos ya no lucharán con el pecado.
Nuestros cuerpos ya no envejecerán, nuestros cuerpos ya no se descompondrán. Esa es la garantía que nos da la resurrección de Jesús. ¿Y cómo lo hace? Ahora, ¿cómo lo hace? Según el poder con el que Él es capaz incluso de someter todas las cosas a sí mismo, por el poder que le permite someter toda la creación a sí mismo, ese es el poder que solo Dios posee.